Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta preparación pues de clase acerca de cómo aplicamos en un modelo ABP, más bien ABPP, o de aprendizaje basado en problemas y proyectos, cómo a la integración numérica, en análisis numérico, le aplicamos presentamos un problema y es el de la determinación de la probabilidad de que llueva en una región como Caucasia. Entonces para eso pues ya tenemos una estructura para la clase en la que el título es Implementación de la integración numérica para determinar la probabilidad de precipitación en Caucasia, Antioquia. Entre los objetivos de aprendizaje, con sus respectivos indicadores de logro, serán analizar datos históricos de precipitación en Caucasia para identificar patrones y tendencias. Entonces aquí viene lo de, entonces utilizamos datos para construir el modelo de comportamiento de la lluvia en Caucasia y poder establecer probabilidad de que llueva, por ejemplo, en esta semana en Caucasia. El indicador de logro es que el estudiante obtenga y visualice datos históricos de precipitación, identificando patrones relevantes en la lluvia, del comportamiento de la precipitación en la lluvia en Caucasia. El segundo objetivo es aplicar técnicas de ajuste de distribuciones de probabilidad utilizando Python para modelar los datos de precipitación. Entonces aplicamos esas técnicas de ajuste de distribuciones de probabilidad utilizando Python para modelar los datos de precipitación y para eso utilizaremos la librería SciPy. Entonces el indicador del logro es que el estudiante utilice esa librería SciPy para ajustar una función de distribución de probabilidad a los datos y evaluar su adecuación. Como tercer objetivo, ya con eso ya tiene constituido con los datos, la situación de lluvia en Caucasia y con la distribución de probabilidad, el modelo. Y ya con el modelo nos vamos para el tercer objetivo, que será implementar métodos de integración numérica para calcular probabilidad acumulada de precipitación. El indicador del logro es que el estudiante desarrolle una función en Python para calcular la probabilidad acumulada de precipitación para un intervalo de tiempo específico. Y así ya pueda entonces estimar cuándo puede haber una probabilidad de lluvia para esta semana que sigue en Caucasia. Determinar si, y el cuarto objetivo es determinar si el número óptimo de subdivisiones en la integración numérica para alcanzar una precisión deseada en la probabilidad que determinemos. El indicador es que el estudiante implemente una función de Python que estime el número de rectángulos necesarios para una precisión de integración específica. El mapa conceptual se ha elaborado utilizando la librería GraphViz de Python y se ha renderizado en la ubicación específica, en este caso user marco descargas, para que de una vez se pueda poner en el video descargas y después borrarlo. No conservar estas imágenes, sino que conservar el código que las genera. Este mapa ilustra la relación entre los datos históricos de precipitación, el ajuste de distribuciones de probabilidad y la integración numérica y la determinación de probabilidad de lluvia. Y el mapa nos quedó así. Vemos, nos queda entonces que empezamos desde los datos históricos para visualizarlos y explorarlos utilizando un histograma de precipitación y luego ajustar una distribución de probabilidad, una función, un modelo a esa distribución, a esos datos, ajustar pues esa distribución de probabilidad y luego estimar probabilidades con la función de distribución acumulada o FDA por sus siglas en español y aplicando integración sobre todo la integración numérica, y vamos a ver la necesidad de que sea integración numérica y no integración simbólica con el teorema fundamental del cálculo, porque va a ser una función muy difícil de integrar, de encontrar la antiderivada con funciones en términos de funciones elementales. Entonces, utilizaremos para la integración numérica método de cuadratura o métodos de integración numérica como el de rectángulos de Riemann y hallaremos el número óptimo de subdivisiones para obtener una precisión deseada en este resultado. Y ya por último, el cálculo probabilístico en esa integración que nos llevará a la probabilidad de precipitación en Caucasia en esta próxima semana.
Ese ya sería el mapa pues de esta clase, y ya nos vamos para los elementos históricos y epistemológicos. Entonces le vamos a pedir a la inteligencia artificial que los desarrolle para presentarlos acá. Bueno, pero antes de desarrollarlos, esos elementos históricos epistemológicos tendrán entre elementos históricos la integración numérica desde los métodos de cuadratura en la antigua Grecia hasta los algoritmos computacionales modernos. La integración numérica ha sido fundamental en el cálculo de áreas y probabilidades, y yo entendería como el método de cuadratura de la antigua Grecia como aquel en el que vamos a determinar el área de una región no poligonal a través de cuadriláteros. En este caso rectángulos. Y la metodología y predicción climática, el estudio climático de patrones climáticos ha evolucionado desde observaciones empíricas hasta modelos predictivos apoyados en análisis estadísticos y computacionales. Esta la vamos a copiar para dejarlo ya cuando estemos implementando la clase. Y el contenido de la clase tendrá la obtención de los datos reales de precipitación, accediendo a los datos históricos de precipitación en Caucasia y Antioquia en los últimos 20 años. ChatGPT nos da varias fuentes. En este caso, una fuente recomendada va a ser World Weather Online, y nos da de una vez la URL para eso, para obtenerla. Entonces utilizaremos esta y otras que nos pueda sugerir hasta obtener, ojalá, los datos de precipitación los que más podamos obtener, y organizarlos bien. Ojalá obtengamos de 20 años o más. Y la visualización a través de histogramas. Utilizaremos bibliotecas como Pandas y Matplotlib para crear y visualizar los datos en forma de histograma, identificando la distribución de las precipitaciones. Y luego ajustaremos la función de distribución de probabilidad empleando scipy.stats para probar diferentes distribuciones, normal, gamma y otras, y determinar cuál se ajusta mejor a los datos mediante pruebas de bondad de ajuste. Y luego, en la cuarta parte del contenido, determinaremos la probabilidad de lluvia para la semana del 23 de febrero de 2025, y utilizaremos la función de distribución acumulada o FDA ajustada para calcular la probabilidad de que la precipitación exceda un umbral específico durante la semana en cuestión. Y ya en la sexta parte de este contenido, la deducción de esa función de Python para determinar el número de rectángulos n, y aquí delimitaremos con signo de dólar el número de rectángulos n necesarios para una precisión de la suma de Riemann dada de 3 cifras decimales, o sea, de 0.0001. Esa es la precisión que queremos para nuestro resultado, la precisión que queremos exigirle al algoritmo que nos haga este trabajo. Luego veremos en esta estructura el concepto de suma de Riemann utilizando la aproximación como para aproximar el valor de la integral definida. La precisión de esta aproximación dependerá del número de subdivisiones o el número de rectángulos n. Y aquí ya nos entrega la inteligencia artificial este programa en Python para hacerlo, la función propuesta. Vamos a quitarle los delimitadores, estos delimitadores de tilde al lado izquierdo, inclinada hacia la izquierda, y convertiremos esta línea para el código en línea de código, y quitaremos esta indentación, pues, que es de 2 lugares, aquí 2 lugares, 2 lugares, 2 lugares, para todas estas 2 lugares, 2 espacios, esta 2 lugares, esta 2 lugares, 2 lugares, 2 lugares, aquí ya entonces 2 lugares para cada una de ellas, y esos 2 lugares y los 3 del delimitador de tilde inclinada a la izquierda. Y mire que importa NumPy para determinar una función llamada calcular n, ese n para el número de rectángulos para la precisión epsilon de 0.0001, y así esta función calcula el número mínimo de rectángulos necesarios para que la suma de Riemann de la función f en el intervalo AB tenga una precisión menor o igual a epsilon. Inicia
inicializa la variable n en 1, inicializamos n en 1 y el error va a ser epsilon más 1, o sea que lo va a dejar en 1.00001, error para entrar en el bucle. Entonces es un error que lo deja muy grande para poder que si entra el ciclo, él empieza a funcionar el ciclo mientras. Entonces aquí inicialmente ese ciclo mientras arranca con un error de más de 1 que efectivamente va a superar a epsilon. Entonces, como ese error supera a epsilon, inmediatamente va a entrar al ciclo y va a agregarle 2, va a duplicar, aquí va a duplicar a n, incrementa a n en un factor de 2 o lo duplica. Luego determina una partición del intervalo AB en n más 1, n más 1 puntos, de n más 1 puntos, y luego haya las ordenadas o las alturas de esos puntos bajo la función, o los valores bajo la función de esos puntos x. Y luego integra sumando el producto de y hasta menos 1, es decir, las últimas alturas, las primeras, sin quitar la última, bueno, eliminando la última, las primeras alturas multiplicada por la base constante, que es b menos a sobre n, la longitud de las bases de los rectángulos, y ese va a ser la integral aproximada, y la integral aproximada doble va a ser np.suma por b menos a por sobre 2n. Eso va a ser la integral aproximada doble, en la que lo único que hizo fue duplicar el número de subintervalos y evaluando la suma por todos los y, ya no y eliminando el último, sino por todos los y. Y el error va a ser igual a el valor absoluto de la diferencia entre la integral aproximada doble y la integral aproximada. Calcula un nuevo error y vuelve y mira a ver si ese error ya sigue superando a epsilon. Si no lo supera, termina el ciclo y me dice el n. Y si sí, entonces, si sí lo supera, pues entonces vuelve a hacer otra iteración más. Entonces aquí ya con eso tenemos la función ya definida. Y en una nueva línea, pues la podemos probar a esa función. Entonces le damos, ¿qué le tiene que entrar a esa función? Pues llama a la función con el nombre calcular n. Y por ejemplo, para una función x cuadrado, entonces lo pone como f igual a lambda de x, lambda de x, donde la definimos como x al cuadrado. Y él le dice, bueno, ¿y el intervalo qué? Bueno, pues pongámosle que el intervalo 0, aquí nos puso 0,2, pongámosle mejor 0,1, que es una en la que ya sabemos de que eso da un tercio exactamente, y un error, aquí les tenemos que decir, y un epsilon de 0.00, bueno, aquí 0.0001, un epsilon pequeñito, y la corremos, y él nos dice, bueno, pero hay un error en este, bueno, pues aquí le ponemos que ese parámetro es posicional. Entonces tenemos que ponerle un epsilon, se llama epsilon, entonces lo tenemos que poner el nombre epsilon, porque después de allá haber definido un parámetro posicional, no puede seguirse uno que no sea posicional. Ve, un parámetro de nombre clave no puede seguir, uno posicional no puede seguir a uno de nombre clave. No puede seguir a uno de nombre clave. Entonces aquí nos está haciendo el proceso para decirnos cuál es ese número de rectángulos para una precisión como esta. Está demorando un poquito en calcular, entonces cuando tiene de que eso efectivamente es un algoritmo que demora, le ponemos también porcentaje time para que la próxima vez que lo corramos nos dé exactamente ese tiempo que está tardando en ejecutar este código. Vamos a ver. Parece que se detuvo.
como que el computador tiene algún problema. Vamos a ver aquí cuánto nos da. Allá se está siguiendo otra vez. Vamos a ver qué tanto nos entrega. Qué raro que se demore tanto. No esperaría que se demore tanto para una función tan simple como la función elevar al cuadrado. Vamos a ver. Aquí nos dice que hay un error en memoria, memory error, y nos dice que está deshabilitado para allocate de 16 gigabytes para un arreglo más grande. Entonces como que hubiera desbordado en el cálculo. Se hubiera desbordado en el cálculo de esta. Vamos a correrla de nuevo a ver qué tal. Y miremos a ver. Y les agradezco mucho. Hasta aquí les presento entonces lo que se quiere hacer para los estudiantes en cuanto a aplicar la integración numérica para algo como la probabilidad de que llueva en Caucasia, que es muy importante para los ingenieros agropecuarios, entre otros profesionales de nuestra región. Muchas gracias.